tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy nos encontramos nuevamente para seguir analizando, meditando en el libro de Marcos, San Marcos. En este caso va a ser el capítulo 3, los versículos del 13 al 15. Y en esta etapa del análisis del libro de Marcos nos encontramos con un momento muy importante para la historia de la Iglesia, para los momentos del ministerio de Jesús. Nos encontramos en la etapa en la cual Él hace la elección de los 12, estableció a 12. Los que después, con el tiempo, nosotros vamos a conocer con el nombre de los apóstoles. Pero aquí en el pasaje que vamos a analizar hay una particularidad, que Él dice que estableció a 12. Y sobre esto vamos a trabajar, a analizar y a meditar. Y es importante que tengamos en cuenta por qué Él hizo esto y por qué está detallado en la palabra del Señor de esta manera. Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él y estableció a 12, para que estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta este momento el Señor Jesús estaba tratando con las autoridades religiosas de esa época, los conocidos fariseos, estaban también los escribas, las autoridades políticas, pero fundamentalmente con el ámbito religioso en este caso. Y a lo largo de todo el periodo anterior a este pasaje, el Señor había estado haciendo todos los intentos habidos y por haber para poder mostrarles a aquellos que lo cuestionaban que Él era el Mesías. Había presentado todas sus credenciales, había hecho prodigios, milagros, y había mostrado también a estas personas que era el cumplimiento de las antiguas profecías. Pero ocurrió que todos ellos lo rechazaron. Y no porque fuera improcedente la forma en la cual el Señor Jesús se manejaba, no porque lo que Él proponía era algo que estaba fuera de las Escrituras, de las antiguas Escrituras, sino que aquí había un conflicto de intereses entre los religiosos que querían seguir con su status quo, querían seguir con su forma de vida, con su forma de poder. Ellos habían armado todo un sistema que obedecía a su interpretación personal, podríamos decir, porque habían dejado la verdadera interpretación que Dios había intentado que ellos comprendieran, y empezaron ellos a meditar, a establecer sus propios preceptos y sus propios mandamientos. Esto hizo que entonces encontráramos con la llegada del Señor Jesús un gravísimo problema para estas personas. Ellos rechazaron de plano la autoridad de Jesús, y el Señor Jesucristo, entonces toma una decisión. Vamos a poder presentarlo de esta manera. Ante la incapacidad de comprender y de querer aceptar el reino de Dios por parte de los fariseos y de los religiosos, el Señor estableció entonces un llamado. ¿Un llamado a quiénes? Un llamado a aquellos que lo consideraban el Mesías y que le eran fieles. Había un grupo bastante nutrido, grande, que lo seguía. Algunos porque iban a buscar milagros, iban a buscar sanidades, otros porque estaban oprimidos por demonios. Se juntaban en los lugares donde Él estaba, si era la casa de Zaqueo, si era la casa de quien sea, se llenaba de gente y estaban tratando de comprender y de seguir a esta persona tan importante que se llamaba Jesús. Entonces el Señor decide hacer lo siguiente. Jesús dice, bueno, está bien, no me aceptan, no quieren creer, quieren negarse a la verdad. Vamos a establecer entonces un nuevo pueblo. Bueno, veamos cómo lo hizo. Lo que podemos encontrar en primer lugar es que dice que Él subió
al monte. En el verso 13, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. El monte, como figura para el pueblo judío, es algo solemne, es algo importante. Y Jesús, dándole el carácter que tenía esta decisión que él había tomado, esta situación que se iba a desarrollar ante los ojos de todos los que estaban observándolo, decidió entonces buscar un lugar que sea representativo para todas aquellas personas. Y subió al monte. El monte, por ejemplo, para los judíos representa cuando Jehová le revela la ley a Moisés. Entonces Jesús utiliza esta figura para poder mostrarle a todos los que estaban observando esto, que era algo solemne lo que él iba a hacer. Y por otro lado, también para que sea público, ¿no? Es mucho más fácil ver a alguien que está elevado que el que está en algún lugar a la altura de los ojos de los demás. En segundo lugar dice que el Señor llamó así los que Él quiso y estableció a 12. En principio esto nos plantea unas preguntas. Primero, ¿por qué ¿por qué a 12? Si había mayor cantidad de personas, ¿no?, que lo seguían. Podemos verlo en Hechos capítulo 1, versículos 21 al 22, donde cuando hacen la elección para reemplazar a Judas, es notorio que estaban buscando personas que hubiesen estado presentes en los momentos en que Jesús estaba con ellos, que entraba y salía, decían. Y por otro lado, si hay alguna intencionalidad en este número 12. Bueno, hay una intencionalidad evidente porque este número 12 delimita no solamente a la cantidad de personas, no son ni 20, ni 40, ni 1000, sino que son solamente 12. Y la intencionalidad está dada con este número que es tan importante también para la historia de Israel. Por ejemplo, podemos encontrar en la vida de Jacob que tuvo sus 12 hijos, los cuales después serían las 12 tribus de Israel. También podemos encontrar en otros pasajes de la Biblia donde vemos cómo esto, especialmente en Apocalipsis, tiene que ver con las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, los cimientos de la Nueva Jerusalén también. Bueno, todas estas figuras que son muy representativas para el judaísmo, Jesús las estaba utilizando y que después lo vamos a ver plasmado también en el Nuevo Testamento. En conclusión, podemos decir que la importancia de este pasaje radica en el hecho de que Jesús estaba formando un nuevo pueblo y que de la misma manera que en otro tiempo lo había hecho con Israel, escogiendo a los 12 patriarcas, ahora escogía a 12 apóstoles para la formación de su iglesia y su nuevo pueblo espiritual. ¿Cuáles son las características de este nuevo pueblo? Bien, si realmente estos 12 eran las primeras piedras que el Señor eligió para su nuevo edificio, podemos pensar que de alguna manera el resto, o las demás, tendrían que guardar cierta similitud o parecido con estas que son fundamentales. Entonces, vamos a analizar o vamos a ver cuáles eran estas características. En primer lugar, había algo destacado, que compartían con el maestro todo. Fueron llamados en forma permanente, ellos no estaban casualmente cuando tenían tiempo, sino que ellos vivían permanentemente junto al maestro. Habían creído en el reino de Dios y que Jesús anunciaba. Ellos habían creído en el reino de Dios y en el anuncio de Jesús. Y habían tomado la decisión de seguirle, se habían arrepentido de sus pecados y habían dejado todo para seguirle a Jesús. Eran formados por el Señor acerca de los misterios del reino. Y podemos ver en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 10 y 11, que había una diferencia entre aquellos que estaban cerca de Jesús, estos 12, y otros que no estaban conviviendo de la forma que lo hacían ellos. Y entonces podemos decir que había algunos que estaban cercanos o dentro del círculo de Jesús, que eran los apóstoles, y los de afuera. Jesús también prepara y les da una misión a ellos para que fueran hacia los de afuera, aquellos que no eran de este grupo de cercanía. Eran servidores de Jesús.
Ellos convivían, como dijimos antes, y en las tareas cotidianas él les servían. Por ejemplo, cuando el Señor le pide que vayan a buscar a un burrito para que él pueda entrar a Jerusalén, cuando les dice, por ejemplo, que le ayuden o que repartan las cestas con los panes y con los peces, cuando le dice que vayan él les ordena que vayan a preparar el aposento para la última cena, para la Pascua en este caso. Y también hay algo destacado como características que les dio autoridad para que hicieran lo que él hacía. Como acabamos de considerar, cualquier persona que quisiera formar parte de este nuevo edificio espiritual, que es la iglesia, tenía que compartir estas características que habíamos enunciado de estos 12, de los apóstoles. Y la misión que tenían ellos es muy clara, muy específica, que tenían que servir como enlace entre la persona de Jesús, la obra de Jesús y las personas que el Señor venía a salvar. Por lo tanto, la tarea de formación de estos 12 es tan importante como el cimiento de la iglesia que hoy conocemos. Nuestro fundamento, como dice la palabra, se establece sobre los apóstoles. Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 28 de Mateo 18 al 20, donde nos hace mención del mandato que Jesús les deja a ellos antes de partir. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este sentido es importante subrayar que la tarea que realizaron los apóstoles no es posible que sea sustituida. No puede venir nadie hoy a establecer un nuevo fundamento que el que ya ha sido establecido. Los apóstoles nos dejaron la enseñanza que el Señor les transmitió en vida mientras estuvo aquí en la tierra. Y ellos son la autoridad delegada para poder enseñarnos y para poder transmitir estas enseñanzas. Por lo tanto, hoy día, cualquiera que se autodenomina apóstol, bueno, es un poco difícil que haya podido estar con el Señor en presencia y conviviendo aquí en la tierra, por lo tanto no tendría aplicación, según mi humilde entendimiento. Vamos a continuar considerando que también cuando el Señor Jesucristo estaba con estos 12 en el aposento alto, en la última noche antes de morir, les dijo que para llevar a cabo este importante encargo, serían capacitados por el Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este sentido, ellos habían de ser el fundamento humano de la iglesia que se edifica sobre la piedra angular que es Cristo. Y como dice en Efesios 2:20, nosotros, de acuerdo al título de este fragmento, estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, me refiero a la iglesia, ¿sí? Y en Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Vamos a tratar de analizarlo en 3 párrafos. Dice que el primer punto, el primer párrafo sería el siguiente: Jesús llamó así a los que Él quiso. Esto le da una fuerza tremenda, porque la elección no está hecha por hombres, no fue hecha por méritos de nadie, sino que Jesús mismo decide a quienes Él quiere llamar. En segundo lugar, dice que vinieron a Él, ¿sí? Y
Esto nos hace pensar que Él los convocó, pero bien podría haber ocurrido que algunos de ellos decidieran no seguir este llamado. Como podemos ver en muchos casos donde Dios le habla a alguien y esta persona rechaza el llamado de Dios. En este caso, afortunadamente, estos 12 decidieron aceptar el llamado y dejaron todo para seguirle al Señor. Y es claro que quien los eligió en primer lugar fue el Señor. Por eso en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tercero, ¿para qué los llamó? ¿Para qué los convocó? Para que estuviesen con Él, para que estuvieran con Él. No había nada maravilloso en estas personas, no había nada que fuera de destacar. Eran personas comunes, con los mismos problemas y dificultades que tenemos nosotros, las mismas debilidades, y sin embargo formaron parte de este grupo elegido por Dios. Y es claro que era necesario que estuvieran con Él, porque, por ejemplo, en Juan 15:4-5, el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada que tenga que ver con el reino de Dios. Y muchas veces, al olvidarnos de esto, nos llenamos de actividades, nos frustramos y nos damos cuenta que nuestra vida no está dando no solo el fruto, sino ni siquiera somos felices. No solo que no producimos para el reino, sino que nosotros mismos nos sentimos tremendamente frustrados. Hay muchas personas, y un porcentaje altísimo de personas que han dejado el camino porque en vez de concentrarse y permanecer en Cristo, decidieron seguir sus propios deseos, y tal vez no pecaminosos, tremendamente pecaminosos, excesivamente pecaminosos, simplemente dejaron de permanecer junto al Señor y se llenaron de actividades y se sintieron totalmente frustrados. Perdieron ese primer amor, eso que los cautivaba cuando sí habían decidido permanecer junto al Maestro. Esta misión la podemos dividir en 3 puntos finales. Uno de ellos que está representado en esta frase que dice: para enviarlos a predicar. Una vez que ellos fueron formados, capacitados, instruidos por el Señor Jesucristo, el Señor los envía a que transmitan todas estas verdades y estas enseñanzas que ellos palparon de primera mano directamente del Maestro. Es por eso que en Mateo 28, 18 al 20 les dice: vayan y prediquen a todas las naciones, yo voy a estar con ustedes, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta tarea misionera que nos identifica de ir y buscar a aquellos que están perdidos, de ir y predicar lo que hemos incorporado a nuestra vida y lo que hemos palpado como estos apóstoles, tal vez no con la ventaja de tenerlo físicamente delante nuestro, en nuestro Señor Jesucristo, pero sí el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y su palabra nos enseña el camino que debemos seguir. Y dice que también les dio autoridad, autoridad que sobrenatural, para que puedan ellos dar testimonio de lo que han aprendido, pero con poder, demostrando que Dios estaba hablando por ellos. En 2 Corintios 12:12 dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La autoridad que les dio era tan real que Jesús llegó a decir: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es importante tener en cuenta que al darles esta autoridad, el Señor estaba indicando
que los estaba invitando a ser partícipes de su ministerio, como colaboradores en la tarea de proclamar el reino. ¡Qué tremendo privilegio! La misión de los 12 es una participación en la misión de Cristo y nosotros somos parte de ello. Y tercero, por último, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Gran cantidad, como lo hay hoy, de personas que están enfermas físicamente. Y también hay autoridades que se someten a la voluntad de Satanás, y encontramos entonces que no solamente la tarea de los apóstoles fue la de sanar los cuerpos de los enfermos, sino también de poner en evidencia y de liberar a aquellos que estaban siendo oprimidos por las fuerzas de Satanás. Satanás, al establecer su reino por medio del pecado en la vida del hombre, era necesario que Jesús capacitara a estos 12 para que pudieran ejercer autoridad y liberar a las personas que se encontraban oprimidas bajo el pecado, por medio de la palabra del Evangelio, que es la palabra de salvación, liberadora, aquella que hace que el que está oprimido y sujeto al pecado, incapaz de poderse librar de esta opresión, incapaz de poderse libre, por medio de esta palabra de salvación y la autoridad espiritual delegada por el Señor Jesucristo, ellos puedan ser de una vez y para siempre libres del pecado. ¿Cómo andamos? ¿Andamos permaneciendo en Cristo? ¿Andamos sueltos? ¿Estamos copiando el carácter de Cristo en nuestras vidas porque, como los apóstoles, permanecemos con Él? ¿O solamente tenemos un vínculo esporádico con nuestro Señor Jesucristo? ¿Mantenemos una relación estrecha con Él para poder cambiar nuestras miserables vidas sin Él? ¿O lo dejamos en algún espacio que nos sobra para poder recurrir a Él cuando necesitamos profundamente que nos ayude? En todo momento debemos permanecer con Él. Esta es la idea, este es el pensamiento central de este fragmento de la palabra que hemos compartido. Yo quiero estar con el Señor, sé que vos querés estar con el Señor, entonces permanezcamos unidos a Él. Gracias, que Dios los bendiga.